Soy Melissa Mendieta y nos encontramos en Impacto Cultural. Vamos ahora al segmento Virus Literario. Queremos que los jóvenes se viralicen de la lectura y para ello tengo el honor de presentar a María Banari, que está acá presente en el programa para comentarnos sobre la lectura de Ética para Amador de Fernando Savater, que ha realizado en el COAR Loreto. ¿Cómo estás, María? Muy buenas noches. Ante todo, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes que nos están sintonizando. Y muy bien, en esta oportunidad vamos a desarrollar un diálogo sobre este libro del famoso autor Fernando Savater, Ética para Amador. Bueno, voy a comentar un poco. Ética para Amador es un libro del filósofo y dramaturgo, escritor español, que nació en 1947. Este profesor, también catedrático de la universidad, escribe este libro para dar un mensaje a la juventud sobre qué es la ética y cómo aprender a vivir en sociedad, ¿no? En este siglo XXI en el cual estamos carentes de valores y que cada vez se va perdiendo más esto que es muy importante. Entonces, a ver, María, conversemos un poco sobre esta lectura. ¿Qué es la ética para Fernando Savater? Bueno, Fernando Savater muestra la ética como el arte de vivir libremente, pero con responsabilidad, sin causar daño a los demás. Ya. Y este libro, ¿a quién se lo dedica? Porque él dice Ética para Amador. ¿Quién es Amador simbólicamente? Simbólicamente, Amador es el hijo de Fernando Savater, que se lo escribió a los 15 años. Él usa esta metáfora, pero en realidad no solamente está dirigida a su hijo, sino a todos los adolescentes, ya que, como sabemos, él también era un profesor filósofo en una universidad, y como ya tenía experiencia con los jóvenes, quería mostrar su opinión ante la ética. El término ética es una palabra muy filosófica. Cuando los adolescentes la escuchan, deben pensar, de repente nos quiere hablar sobre un tema muy complejo, pero en realidad no es así. Entonces, ¿él desde qué punto de vista enfoca la ética? ¿Cuál es el lenguaje que utiliza Savater para referirse a la ética? Bueno, Fernando Savater en Ética para Amador utiliza un lenguaje muy coloquial, lo cual lo hace muy comprensivo al momento de leer. Asimismo, él, como lo dice, este libro no trata sobre las reglas que tú debes seguir en una determinada sociedad, sino de cómo debes comportarte, atender a distintas situaciones que se te presenten, y para que puedas mostrar una buena actitud y sin afectar a los demás. Más que un libro sobre cómo debes comportarte, debe ser un libro de consejos, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer para poder vivir tranquilo, vivir en armonía en sociedad? Porque es muy difícil personas de distintas culturas, distintos caracteres que puedan convivir. Y de esa manera, bueno, él explica en un inicio de la obra que como todos los adolescentes generalmente que son rebeldes piensan que los adultos les imponemos normas, les imponemos reglas, pero no es así. La misma sociedad es la que incentiva a que eso pase, pero estas normas van a servir para poder regular el orden y la armonía. Y él, de una manera muy pedagógica, muy didáctica, nos narra esto. Bueno, María, ¿qué es lo que tú has aprendido a raíz de la lectura de este texto muy interesante? Bueno, en primera instancia, al leer el título Ética para Amador y saber el formato que presenta el texto argumentativo, bueno, puede parecer un poco como que desinteresante. Sin embargo, al momento de leerlo, te puedes conectar con el autor y es como si estuviera dirigiéndote, hablándote, ya que utiliza un lenguaje muy sencillo, de tal manera que no habla como todos otros libros, sobre reglas a las que tú debes regirte para que puedas actuar en una sociedad, sino que aprendes a vivir tu vida responsablemente, haciendo lo que tú desees, pero siempre y cuando con cuidado, sin afectar a los demás, y siempre y cuando puedas rescatar enseñanzas de cada experiencia de tu vida. Lo interesante de este libro es que está narrado en primera persona y en plural. Él se involucra bastante en la historia, en los personajes, y es como si te estuviera conversando, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, tenemos en el
capítulo 8, que es Ponte en tu lugar, le presenta a su hijo un ejemplo sobre Robinson Crusoe, un hombre que se encontraba perdido en una isla, que estaba solo y que aprendió a adaptarse conforme el tiempo que pasaba a los desafíos que le presentaba la naturaleza. Este hombre ya había acostumbrado a vivir solo y ante una situación inesperada, un día estaba paseando por una playa y ve una huella en la arena y se sorprende, pues en ese momento había creado muchos conflictos en su mente de quién era esa persona, si era tal vez un ser humano diferente a él y cómo se iba a comportar, cómo iban a relacionarse para llevar una buena convivencia. Este es uno de los ejemplos que Fernando Savater utiliza para llamar más la atención, tu interés hacia los libros, ¿no? De esa manera. Bueno, Savater utiliza bastantes estrategias discursivas para poder captar la atención del adolescente y del joven. En este caso utiliza metáforas, ejemplificaciones, citas textuales y menciona también a muchos personajes históricos, literarios, pero también presenta personajes comunes y corrientes. ¿Por qué crees que él utiliza estos recursos? Bueno, esos recursos utilizados por Fernando Savater son para llamar la atención, complementar, sustentar y hacerla más atractiva a su discurso presente en la obra. El ejemplo que utiliza en uno de los capítulos es sobre Héctor, un personaje bíblico, que compara a este personaje con las hormigas, que ellas se encuentran programadas para hacer una determinada acción, mientras que Héctor, como todo ser humano, tiene la libertad de decidir hacer eso o no. Bueno, en el caso de Héctor se le había presentado una situación de que tenía que ir a luchar por una guerra y salvar el honor de su nación, pero como lo dije anteriormente, era libre de desear hacerlo o no. Sin embargo, decidió hacerlo. Mientras que las hormigas, a diferencia, siempre tienen que seguir un orden. Y eso es lo que nos da a entender Fernando Savater, que nosotros somos libres de decidir qué es lo que nos conviene o no, pero siempre y cuando no hagamos daño a los demás. Es de esta manera que él usa unas diversas ejemplificaciones, retóricas para poder enriquecer el contenido de su libro, de su ensayo. Bueno, de todos los personajes que presenta Fernando Savater en esta obra, ¿cuál te parece más atractivo? ¿Y por qué? Bueno, el personaje que más me parece atractivo de esta obra es Robinson Crusoe anteriormente, ya que fue uno de los capítulos que más me impactó porque aparte de la ética también nos habla sobre la empatía, que hoy en día muchas personas les hace falta, de no saber ponerse en el lugar de los demás. Siempre estamos juzgando antes de saber las cosas. Y en ese momento, como lo mencioné, cuando este señor se presenta, Robinson Crusoe muestra una actitud común como todas las personas, de que nos negamos a mantener un vínculo amistoso con otra persona antes de conocerlo muy bien. Y eso mayormente fue lo que me dejó un mensaje, una reflexión de que debemos cambiar esa idea común, esa actitud muy cotidiana en nuestra vida y mejorarlo, demostrar, y el cambio tiene que empezar por nosotros mismos. Muchas gracias, María, por compartir con nosotros la experiencia de la lectura. Bueno, ella es una estudiante del colegio Coar Loreto. Bueno, está ahorita en cuarto de secundaria y me siento muy contenta por todos los logros que estás realizando en tu vida estudiantil y espero que en lo profesional también sea exitoso. Muchísimas gracias. Bueno, y quisiera que nos des tus últimas palabras. Bueno, antes de despedirme quisiera invitarles a leer este maravilloso libro para que ustedes mismos puedan darse cuenta de cómo es que Fernando Savater a través de este libro puede entrar en tu vida, hacerte reflexionar y hablarte más que como un escritor, como un amigo que quiere dar enseñanza sobre la vida y para que puedas saber decidir con responsabilidad ante diferentes situaciones que se nos presenten en esta vida. Bueno, a veces nosotros
nos cuesta aceptar las recomendaciones de nuestros padres porque no son de nuestros gustos. Sin embargo, ellos con la tanta experiencia que han adquirido a lo largo de su vida, saben las razones de sus consejos. Y bueno, este libro es una de las herramientas que te va a ayudar a desarrollarte personalmente, va a influir en ti como lo influyó en mi persona. Y bueno, eso sería todo. Los invito a que sigan sintonizando ese programa Impacto Cultural y que promuevan ese gusto por la lectura, que es muy bonito. Gracias. Muchísimas gracias, María. Y bueno, me despido en esta oportunidad, invitarlos al siguiente programa que vamos a hablar sobre la lectura de Romeo y Julieta, un clásico de William Shakespeare. Y bueno, quisiera que se viralicen de la lectura, que se esmeren, y si desean participar en este programa, que nos escriban al WhatsApp y nosotros encantados de recibirlos. Muy buenas noches. Canal 21, la nueva imagen.